Hermano, que el Señor te bendiga. Hemos llegado a la semana 95 de esta serie de Cómo lo hizo el Señor, y recordarás que en la ocasión anterior estuvimos hablando acerca de los niveles espirituales. Como consecuencia hablamos de los niveles que hay en la predicación. Dijimos que hay personas que, son muchos, que predican fábulas. Otros son menos, predican Biblia, hermano, pero sigue siendo letra muerta. Y unos pocos predican la palabra de Dios porque la han encarnado, hermano. Y esas personas que predican la palabra son los que te presentan a Cristo. No es cosa fácil presentarte o entregarte al Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, siempre debemos estar atentos a la voz. Sabemos que Dios es infinitamente sabio, y esa sabiduría, decíamos, expresada en la voluntad perfecta de Dios, para nosotros se convierte en nuestro reaseguro. Nosotros ahí podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, hermanos, no echándonos a dormir, pero cuando dejamos que el Señor decida por nosotros, nosotros podemos vivir confiados. Por eso es urgente que seamos preñados por la palabra de Dios, hermano, para que podamos dar a luz cosas espirituales y dejemos de una vez y para siempre las cosas carnales. Buena tarea, ¿no, hermano? Para hacer esto debemos de dejar de brincar, nos decía el Señor en la ocasión anterior. Debemos dejar de brincar alrededor de la mesa del alfarero porque decimos que queremos ser moldeados, pero no nos ponemos en la posición correcta, hermano, al alcance del Señor, y Él, ya lo dijimos, no nos va a andar correteando. ¿Por qué nosotros no podemos ubicarnos en la posición correcta, hermano? Porque tenemos religiosidad en nuestro interior. Terminamos la semana anterior diciendo que la religiosidad es brutalmente violenta, hermano. Es en verdad la cosa más violenta que nosotros podamos imaginar, y es de alarmarse porque esa cosa, ese monstruo, vive dentro de nosotros. El Señor me dijo que deberíamos de estar atendiendo los grandes asuntos de Dios y dejarnos de cosas carnales. Como lo hizo el Señor, les dijo hijos del diablo, segunda parte, es la misma porción de la escritura, Juan 8, verso 42 al 47. Juan 8, del 42 al 47. Mira lo que dice la escritura. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Mira bien la expresión, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Hay una mandamiento, hermano, no digo petición, no una sugerencia, no, hay un mandato de parte de Dios de que tú, mi hermano, mi hermana, te muevas, vivas, te desempeñes justamente en la medida que el Señor te ha dado. Nosotros cometemos graves errores, nos comparamos con gente. No tienes que compararte con nadie, tienes que moverte en la medida de lo que Dios te ha dado. El Señor me dijo, ustedes solo imitan actitudes, pero no imitan la espiritualidad de otros. Hermano, hay que pagar el precio como otros hombres y mujeres lo han pagado. No nos dediquemos a imitar las actitudes, el diablo es imitador. No nos quedemos solamente en formular frases o entonar, por ejemplo, el canto que dice, ¿quieres pagar el precio? Te va a doler. Hasta para eso, hermano, nosotros necesitamos entendimiento. Como pueblo nos haría muy bien ir en pos de los atributos de Dios.
Déjame te menciono uno. El Señor es tierno. ¿Has sentido su ternura? Cuando tú estás en el rincón de oración, en verdad buscando de Dios, tú sientes la ternura de Dios. Y esa ternura, hermano, tú la tomas porque la percibiste. Y tu rodilla se vuelve en un manantial de ternura porque cada vez que vas a Él experimentas la ternura. Y esa ternura tú la puedes llevar a la gente que amas, mi hermano. Cuando acaricias la mejilla de aquella persona que amas, esa persona aunque no lo diga con su boca, pero él va a decir hacia sus adentros, verdaderamente este hombre ha estado con Jesús. Debemos de ir en pos de los atributos de Dios. Debemos de ir a Dios con una franca actitud y convencimiento, hermano, de que nada sabemos. Es muy saludable ir a Dios convencidos de que nada sabemos. Mira, no sabemos ser esposos o esposas. No sabemos ser padre ni madre. No sabemos ser hijos. El Señor nos debe de enseñar y nosotros tenemos que ponernos en la posición correcta. En verdad que no sabemos hacer nada. Ve a Dios, hermano, pero no temas a lo porvenir, porque hay un temor dentro de nosotros. ¿Sabes por qué no queremos ser partidos por la palabra? Porque inmediatamente que esa espada venga sobre nosotros vamos a sentir aflicción. La palabra de Dios nos va a ocasionar aflicción. Pero no por las almas, no te confundas, te voy a explicar. No necesariamente porque veamos que las almas están perdidas y que el Señor las ama y que son tan importantes para Él, no. Cuando la palabra de Dios venga sobre nosotros, vamos a tener aflicción porque vamos a quedar al descubierto de que hay cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y no las hemos hecho. Por esa razón nos vamos a sentir cargados, hermano, y no vamos a poder descansar hasta que hagamos justamente lo que el Señor nos ha pedido. Personalmente a mí me ha tocado ministrar la adoración. A veces estamos entonando cantos y el Espíritu Santo empieza a hablar a través de uno. En más de una ocasión el Señor ha dicho a este pueblo, ha hablado en general, pero Él habla en particular. Ha dicho, yo sé que estás cansado, pero yo estoy contigo. Y el 90% de la congregación empieza a llorar, hermano. Como si el Señor les hablara a todos. Como si todos estuvieran cansados. Hermano, les habla solo a algunos. Están cansados los soldados. Te lo dije en la enseñanza. El Señor le habla solo a algunos que Él sabe que están en la batalla y que por eso están en aflicción. No te está hablando a ti. No te está diciendo que Él sabe que estás cansado producto de una batalla encarnizada que estás librando. No, hermano. Tú empiezas a sentir cansancio. Piensas que Él te habla a ti, pero ese cansancio lo tienes porque el Señor te ha pedido algo y no lo has hecho. Qué rápido se justifica esta, ¿verdad? Qué cómoda es. Desobedecer los mandatos de Dios te va a traer aflicción, mi hermano. Mucha aflicción. Pero esa aflicción por desobediencia. Hasta que vayas a Dios, entregues lo que tengas que entregar, hagas lo que Él te ha pedido que hagas, es cuando tú vas a poder descansar, porque el Señor puso una carga sobre ti. Hasta que tú vayas y echas esa carga sobre Él. Te decía que hay una necesidad imperiosa, en verdad, de que se nos revele la persona de Jesucristo. Y cuando digo que se nos revele la persona de Jesucristo, ya se perdió entre líneas. Dije la persona, hermano. Yo te puedo describir a una persona. Te puedo decir que tengo un conocido que es un varón alto, moreno, pelo lacio, pero hasta que tú lo ves es cuando se te revela. Es más, tú lo puedes ver en una fotografía, pero hasta que tú lo ves es cuando se te revela. Necesitamos la revelación del Señor Jesucristo. ¿Sabe para qué, hermano? Porque antes tú hacías lo que pensabas que estaba bien y ahora vas a hacer lo que Dios dice que está bien. Son dos cosas totalmente diferentes. Como grano de trigo tienes que morir para traer fruto, hermano. Los religiosos no tienen fruto. Mira a un religioso, hermano. ¿Sabes quién tiene fruto? El que ha sido tocado por la palabra de Dios. Ese lleva almas al cielo. Y voy más allá, lleva almas al reino. No cualquiera. El que ha sido tocado por la palabra, hermano, es un bendito de Dios, porque en Él está el maná del cielo. Las cosas no suceden porque no oramos, hermano. Y cuando oramos, pues dice la Biblia que nosotros oramos mal. Tenemos que orar y decirle, Señor, yo necesito oír tu voz, porque si no, de cierto, moriré. ¿Ya estás orando así? Necesito escucharte en el Espíritu, porque si no voy a morir.
Hermano, el Señor Jesús le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿A qué piedra se está refiriendo ahí la Escritura, hermano? Al Señor Jesucristo. Él es la roca eterna de salvación. Pero hay otra roca ahí que casi no se predica de ella, pero hoy te lo voy a predicar, hermano. Se refiere no al conocimiento, sino al entendimiento en el Espíritu de quién es el Señor Jesucristo. Me regreso un poquito en esa porción de la Biblia, hermano. El Señor Jesús le está preguntando a sus discípulos. Unos dicen que soy el Bautista, otros dicen que soy Elías, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Entonces Jesús le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo una verdad, hermano. Y el Señor le dice: sobre esa piedra, sobre esa verdad, Pedro, sobre esa revelación, yo voy a fundar mi iglesia. Hermano, la iglesia se fundamenta en la roca que es la verdad, que Jesucristo es el Señor, en el entendimiento, en el Espíritu. Necesitas vivir ese entendimiento, si no, nada va a pasar en tu vida. Vas a tener una vida estéril en Dios. Como cualquier religioso, hermano. Yo necesito urgentemente la revelación. Te voy a decir algo, hermano. Algo más. Necesitamos a Cristo, pero necesitamos más la revelación de quién es Cristo. A Cristo ya lo tienes. Ya has creído en Él, ¿verdad? Él vive en tu corazón. Tú no necesitas a Cristo que lo incluya, hermano. Necesitas la revelación poderosa de esa verdad de quién es Jesucristo, porque si no siempre vamos a tener actitudes del diablo y vamos a ser avergonzados. No es lo mismo reprender a un endemoniado en el nombre de Jesús el revelado, de Jesús el resucitado, que reprender a un endemoniado en el nombre de Jesús del que predica Pablo, hermano. Por eso te digo que vamos a ser avergonzados. Tienes que reprender a los diablos en el nombre de Jesucristo y decirle: por la autoridad que el Señor me ha dado, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús es una realidad en tu vida. Esta revelación, hermano, este entendimiento que le vino a Pedro, el Señor Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. Hermano, si no tenemos la revelación de la persona de Jesucristo, toda nuestra vida vamos a vivir en carne y sangre. Me dirijo a los varones de aquí, pero también me dirijo a los varones que me ven. Si tú no tienes la revelación de la persona de Jesús, vas a vivir toda tu vida en carne y sangre. Y te digo algo: a tu amada repudia la carne y la sangre. Hermana, si Cristo no se te revela, vas a vivir en carne y sangre. Y tu varón repudia la carne y la sangre. Por eso las relaciones matrimoniales están tan mal, hermano. Porque unos buscan de Dios y otros simplemente se entretienen. Entonces, cuando se entretienen y van al Señor, escuchan de Él esa frase que te he dicho varias veces, que parece ofensiva, pero que no lo es. Escuchan de Dios el: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, tenemos la vista en las cosas de aquí abajo. Por eso nosotros nos dolemos por cosas humanas. Dice la Biblia que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree habla de una fe genuina, no de una fe que viene de nuestro propio yo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el tal es nacido de Dios, el tal es engendrado de Dios, producto de la intimidad que tienen con Él. Necesitamos, mi hermano, esto que te predico no es rollo. Necesitamos ser tocados por la palabra de Dios, urgentemente, imperiosamente. Cuando la palabra de Dios viene y te toca, hermano, nunca vuelvas a ser el mismo. Cuando esa espada viene y te parte, hermano, tu vida es otra. Eres mudado en otro hombre. Te voy a decir lo que ocurre cuando eres partido por la palabra, hermano. Tienes una necesidad tremenda de buscar a aquel que se manifestó como una realidad a tu vida, no como un concepto. Y tú te encierras y te sientes, entiéndeme la expresión, te sientes como poseído por la palabra. Tú lo buscas y no te cansas de buscarlo. No te da hambre, no te da sed, no te da sueño. Puedes pasar las horas y las horas, estar con Él toda la noche, hermano, porque Él se ha manifestado a tu vida. Por eso te digo que es urgente, es algo precioso, hermano. Es un sentir exquisito
sublime sentir la presencia viva de un Dios vivo. Y entonces tú notas, vives, encarnas la radical, hermano, diferencia que existe entre un hijo de Dios, un hijo de Abraham, dice la Biblia, y un hijo del diablo. Hay muchos hijos del diablo. Su corazón está lleno de ellos mismos. Ellos se paran en sus propias verdades. Yo le sigo orando al Señor, le digo, sígueme explicando cuáles son las actitudes de hijos del diablo. Él me dijo, cuando quieren ser vistos. Hermano, imagínate los fariseos, por favor, con sus filactelias en la frente, con los textos bíblicos. Qué ridículos. Con sus trajes, tus túnicas de colores parados en las esquinas. Ellos querían ser vistos. Ese es el espíritu de Luzbel. Pero la gente escuchaba a Jesucristo, al que tenía la autoridad. Hay algo en nuestro interior, hermano, que es del diablo. Necesitamos ser vistos. Y en Cristo, en el Evangelio, hermano, lo menos que te va a pasar es que seas visto. Esas actitudes son actitudes de hijos del diablo. El diablo, en este verso 44, hermano, dice que cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza, hermano? Su crueldad. El diablo es tremendamente cruel. Y te voy a explicar algo, hermano. El diablo miente y los hijos del diablo mienten porque tienen la misma simiente. A mí, cuando me predicaron el Evangelio, me enseñaron que Satanás siempre miente, que siempre dice mentiras, hermano, y me enseñaron mal. La Biblia no dice eso. ¿Sí sabías que Satanás no siempre miente? Por ejemplo, va el apóstol Pablo y otros discípulos, y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y dice, estos son siervos de Dios Altísimo, ¿decían la verdad o la mentira? El diablo no siempre miente. El Señor me dijo, no siempre les miente, pero cuando te quiere fastidiar, te va a decir una verdad artera, una verdad grotesca. Y nosotros lo hemos visto aquí. Hay como un mover satánico, hermano. Mira, el diablo viene y les dice a hermanos y hermanas, les recuerda las cosas que vivieron antes de conocer de Dios, todas las asquerosidades que practicamos. Pero el Espíritu Santo ha venido a recordarnos las mismas cosas, pero con una caballerosidad, una sutileza. El Señor viene a recordarnos cosas porque dice, mira, esto es lo que hay todavía en ti. Esto es lo que no te has perdonado, esto es lo que te duele. Y Él nos muestra las cosas para sanarnos, pero el diablo nos dice la misma verdad, pero de una forma grotesca, hermano. Cuando menos necesitas escuchar eso, es cuando más te dice. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo o que tú pecamos un día, ofendemos al Señor. Llegamos a nuestra casa, se hace de noche y pretendemos orar, si es que acaso pretendemos orar. Pero escuchamos una voz del diablo que nos dice, Él no te escucha. Tu Dios no te escucha porque pecaste. Eso es cierto, hermano. Es una gran verdad. El diablo no está mintiendo. Pero como tenemos una mente tan torpe, parecemos retrasados mentales, somos tan lentos, tenemos una mente tan estúpida, le hacemos caso. ¿Por qué nos dijo que no nos va a escuchar, hermano? Para que no vayamos a Él. Y se nos olvida que cuando alguien va delante del Señor con un corazón arrepentido, Él no tiene forma de negarse a Él mismo. Entonces el diablo, hermano, apercíbete, te va a decir mentiras cuando le conviene, te va a decir verdades cuando le conviene, verdades arteras, grotescas, hermano. Sin misericordia, es cuando dice aquí el verso 44, que Él expresa lo que Él es. Y los que tienen actitudes del hijo del diablo hacen lo mismo. Cuando les conviene te hieren con la verdad, cuando les conviene te hieren con la mentira. El diablo va a usar, hermano, cualquier cosa que esté en nosotros, que no esté renovada, que no esté completamente transformada. En Mateo 22:37 el Señor Jesús dijo, citando la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos por el principio, hermano. Él dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y tú vienes y me dices, hermano, yo no entiendo la Escritura. Usted nos ha dicho que nuestro corazón es engañoso. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no solo engañoso, sino también perverso. Cuando el corazón no está rendido a Dios, cuando nuestro interior no gobierna el Señor,
Nuestro corazón es un instrumento del diablo, hermano. Pero el Señor no se refiere ahí en Mateo 22, 37, no se refiere a ese corazón. Y dice que lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Y tú vienes y me dices, hermano, pero pues que el alma no es rebelde, que no nos han enseñado que el alma no está puesta para gobernar. Así es, hermano, lo he dicho y lo repito. Cuando un alma es rebelde y no está sometida al espíritu, cuando el espíritu no le ha comunicado que ella no es la dueña, no está puesta para gobernar, esa alma es rebelde, incircuncisa. También hay que amarlo, dice aquí, con toda nuestra mente, hermano. Y bien, si me dice, hermano, pues no, que es la loca de la casa, yo no entiendo nada. Pues no entiendes nada porque no escudriñas. Hay una mente que es negativa, nociva, un instrumento del diablo. Es la mente que está entretenida en sus propios asuntos y metida en su propio yo. ¿Qué tal mentalidad de esas hay, mi hermano? Cuando tenemos un corazón que es perverso y engañoso, un alma rebelde, una mente que no se sujeta a los mandamientos de Dios, que está muy metida en su propio yo, nosotros vivimos bajo la ley del pecado y no vivimos bajo la ley del espíritu de vida, dice la Escritura. Por eso el Señor tiene que venir a decirnos una vez más que tenemos muchas actitudes de hijo del diablo. En el verso 45, hermano, el Señor se para con un aplomo impresionante delante de los fariseos y le dice, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? ¿Quién de ustedes? ¿Qué acababa de pasar, hermano? Les acababa de decir que son unos hijos del diablo. Le dice, ¿quién me puede acusar de pecado? ¿Quién me puede decir mentiroso? Hoy el Señor te dice a ti que tienes actitudes de hijo del diablo. ¿Y quién lo va a poder acusar de mentiroso? No dimensionamos y no entendemos lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Lo primero que tenemos que hacer, ya te lo dije en la ocasión anterior, es ponernos en la posición correcta. Lo segundo es dimensionar lo que es tener actitudes de hijos del diablo. Pero nosotros no dimensionamos. Yo veo a los jóvenes, los veo en la enseñanza, veo que opinan sobre cosas que no saben. Se parecen a Job, de oídas solo han oído, no saben nada. Yo veo a los jóvenes que, por no verse carnales o poco espirituales, opinan y hablan como si en verdad tuvieran esa autoridad en sus vidas. Me dirijo a los jóvenes. Ustedes no saben de lo que Dios los ha librado. Si ustedes supieran de lo que Dios los ha librado, estarían en un clamor de gratitud. Otros están durmiendo. Como no han pecado groseramente, hermano, pues el Señor no les perdonó grandes cosas. ¿Sabes que los jóvenes de casa de Dios son extremadamente bendecidos? Seas hombre o mujer, no importa. Escúchame bien. Tú no sabes lo que es ser violado por tu padre o por tu madre. Eres un bendecido. Pero como nunca fuiste violado, entonces pues no hay mucho que agradecerle a Dios. Aunque digas que le agradeces a Dios, no tienes la revelación de lo sucio que es el pecado. A lo mejor nunca te manosearon. A lo mejor nunca hicieron brutalidades contigo. Y por eso sientes que no hay tanto de qué arrepentirse. Porque ustedes no saben nada. Muchachitas que se congregan aquí, ustedes que saben lo que es abortar. Ustedes que saben lo que es llevar un producto vivo dentro de ustedes. Y porque así conviene a tus intereses, evitar que nazca. ¿Tú qué sabes? No sabes nada. Y si tú no le dices al Señor que te revele lo sucio del pecado, lo grotesco, hermano, de estar metido hasta el pescuezo en el lodo, tú vivirás una vida simple. Tú vas a ser un simple, vas a ser una simple, una impráctica, porque no detestas el pecado, porque como nunca te enfrentaste groseramente con él. Pero el Señor Jesús sí sabe lo que es el pecado. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros necesitamos que se nos revele urgentemente la persona de Jesucristo. Porque si no, mi hermano, tú no vas a entender nada. Yo me puedo desgañotar.
Hay un sentir en mí de decir, les vuelvo a decir lo mismo. Y ustedes dicen, no están predicando lo mismo. Esto es pura teoría. Esto no es teoría. Tú no sabes lo que es vivir bajo las garras de Satanás durante casi toda tu vida. Que gente en la cual tú confiaste abusaron de ti. Tú no sabes nada. Y nunca lo sabrás. Hay muchas formas de decirle al Señor que es un mentiroso. Pero seas joven o seas viejo, seas hombre o mujer, tienes actitudes del diablo. El Señor te lo dice en tu cara. Y yo no sé qué piensas hacer con eso. Yo sé que necesito que el Señor se me revele en su persona. Porque si no, yo voy a ser un impráctico toda mi vida. Oramos. A ver quién se puede poner delante de Jesús. ¿Quién lo puede acusar de pecado? Y te diré otra cosa, mi hermano, mi hermana. Grábatelo en las tablas de tu corazón. A lo mejor ayer te sentiste pecador. Te sentiste pecadora. Pero los pecados que has acumulado hoy. Te lo repito, tienes un sicario sanguinario, brutalmente violento dentro de ti, que se resiste a morir, se resiste a ser erradicado. Pero no lo sientes porque no sabes nada. No sabes nada. ¿Y sabes por qué no sabes nada? ¿Sabes por qué no sientes gran cosa? Porque te sientes bueno. Porque te sientes buena. Nunca nadie te violó. Nunca tuviste relaciones homosexuales. Pues eres un santo, ¿verdad? O más bíblicamente hablando, eres un fariseo que viene y se congrega y que como no ha dimensionado lo corrompido que tiene allá adentro, pues llega y chacotea y se entretiene. Y nos reímos como enajenados y saltamos como estúpidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta que para algunos sigue siendo teoría. Solo teoría. Gracias por aquellos que disciernen que lo espiritual se ajusta y se acomoda a lo espiritual. Yo he visto lo terrible que es el pecado. Estuve sumergido en él. Jóvenes, varones, me dirijo a todo aquel que nunca haya sido padre. Tú no dimensionas lo que es el pecado. ¿Qué tal si un día conoces a tu varona y resulta que ella abortó y por haber abortado se dañó su matriz y tú nunca conocerás la paternidad? Entonces empezarás un poquito a dimensionar lo que es el pecado. Imagínate que ames a alguien profundamente y te digan nunca podrá ser padre, su matriz se dañó. Entonces empezarás a detestarlo
Por mientras no, porque eres joven. Imagínate, hermana joven, que no pudieras darle hijos a tu amado, porque te revolcaste en el pecado. Y te podría decir más cosas, pero que el Señor te las muestre. Gracias, Señor, por hablarnos. Tócanos con tu palabra. Háblanos en lo íntimo. Espíritu Santo, revélanos la persona de Jesús, de Jesucristo, de Cristo. No queremos teorías, no queremos conceptos. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Un corazón, una alma y una mente que están rendidas a ti. Qué lejos vemos al pecado. Por eso somos tan irresponsables. Por eso, aún teniendo años de congregarnos, nunca podríamos ser padres de familia, madres sabias. Porque para nosotros el pecado es X, está lejos de nosotros. Somos bendecidos porque nunca tuvimos un encontronazo con Satanás. Es verdad que al que mucho se le perdona, mucho ama. Gracias por haberme perdonado el cúmulo de pecados que estaban sobre mí, Señor. Yo me sentía agobiado por ellos. En verdad, sumido, groseramente perdido. Yo era un hijo del diablo. Yo era el diablo mismo. Detesto las actitudes de hijos del diablo. Hoy, conociéndote a ti. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad poderosa, yo edifico mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Así necesito la revelación. Para no solo de labios, sino en espíritu y en verdad ir y decirte, no me importa lo que digan. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque tú te has revelado a mi vida. Y en esa verdad se fundamenta toda mi existencia. Gracias por tu palabra, Señor. Es algo tan profundo y tan precioso, tan exquisito y tan sublime, tan sobrenatural cuando tu Espíritu viene y nos toca. Precioso Dios. Eres todo un caballero, Señor. Todo un caballero. Eres tan sutil, tan tierno. Cuando vienes y nos dices, esta área de tu vida no está rendida a mí. Tienes esto del pasado. Me duele recordártelo, pero tienes esto del pasado. Contrario a lo grotesco, lo cruel y asqueroso del diablo. Gracias por tratarnos tan sutilmente, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Mi alma te alaba, Jesús, mi alma te glorifica. Solo dime qué quieres que haga, Señor, para no traer esa aflicción, producto de que me has pedido algo y no lo he hecho. Yo no quiero que la gente que me ama, la gente que me rodea, vean que yo vivo en carne y sangre. Eso es asqueroso.
Tu palabra es dura, pero es segura. Gracias porque no nos dejas ahí, Señor. Tú vienes a hablarnos y tú vienes a rescatarnos. ¿Qué más puedo decir, Señor? Me quedé sin nada. Sin nada. A mí se me ha ido el hambre y el sueño. No me da sed. Es un deseo de buscarte. De buscar a aquel que me cautivó. De buscar a aquel que se manifestó en mi vida y se hizo realidad. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tu paciencia, en verdad. Nada más tengo que decir, Señor. Sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Que con una sutileza sobrenatural tú vienes a decirnos justamente lo que tenemos. Justamente en que te fallamos. Justamente en que te ofendemos. Justamente cuáles son nuestras actitudes de hijos del diablo. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Nadie como tú, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. La roca más alta que yo, en la cual yo me refugio. Gracias, Señor. Mi preciosa roca. Mi caballero personal. Mi general fuerte y tierno. Mi Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén.